Bien, nuevamente vamos nosotros a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo en el libro de Números, capítulo 14, versículos 1 al 12. El libro de Números, capítulo 14, versículos 1 al 12. Voy a dar lectura de la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. La palabra del Señor que nos habla, como siempre, en este pasaje. El teólogo holandés Louis Berkhoff nos habla acerca de lo que para él y para nosotros es de suma importancia en cuanto al Señor. Y dice él: el principio teológico comienza con dos presuposiciones que son indiscutibles. Dios existe y Él se ha revelado en su divina palabra. Y esto es una realidad. Dios, como Ser Supremo, como Dios Todopoderoso, como el Señor, que nosotros a través de su palabra conocemos, es quien se ha revelado en ella. Pero he aquí que estas personas, el pueblo de Israel en concreto, después de haber salido de Egipto y después de haber contemplado prodigios y maravillas increíbles de parte de Dios, cuando Moisés envía a los espías, aquellos 12 espías, que reconozcan la tierra para ya cruzar el Jordán y tomar posesión de ella, cuando ellos regresan, 10 de ellos dan una mala información. Esto en relación con lo complicado que según ellos iba a ser tomar la tierra. La tierra, dijeron, es en gran manera buena. Es más, trajeron de los frutos de la tierra, granados y cosas por el estilo.
Y entonces dijeron, pero no podremos tomarla, porque las personas que existen allí son gigantes, y delante de ellos nosotros éramos como langostas. De tal manera que la información que ellos vieron desanimó al pueblo. Josué y Caleb dijeron todo lo contrario. Nosotros vamos a luchar y vamos a vencerlos y tomaremos la tierra. Pero la congregación habló incluso de apedrearlos, como nosotros acabamos de leer. Esto, mis amigos y mis hermanos, trae como consecuencia el hecho de lo que nosotros vemos en este pasaje, y es lo que vamos a tratar en esta hora, lo que podríamos llamar los estragos de la incredulidad. En el libro de los Hebreos se nos habla que Dios estuvo enojado con aquella nación, con aquella generación, porque no le creyeron. Y entonces, a causa de su incredulidad, no entraron a la tierra. Se quejaron: nuestros niños, nuestras mujeres van a morir en manos de esas gentes, vamos a volvernos a Egipto. Y entonces la duda cayó sobre ellos, y a causa de la incredulidad no entraron. Y este pasaje es el que nos ilustra, nos enseña la historia de esta gente que no le creyeron a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos ver a través de esta porción bíblica y la experiencia de estas personas? Vamos nosotros en esta hora a ir paso a paso viendo las enseñanzas de los estragos que puede causar la incredulidad, el pecado, que esto se comete en relación con dudar de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos? Primero, la incredulidad hace despreciable el carácter del hombre. Lo hace despreciable el carácter del hombre. Lo vemos en los versículos 1 al 4. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vemos nosotros el envilecimiento de esta gente, hasta dónde llegaron cuando supuestamente los espías les decían que no iban a poder conquistar la tierra. Habían visto prodigios de Dios, habían contemplado cómo es que el Señor los había liberado de Egipto, y cómo también los había liberado del ejército que iba contra ellos, y cómo el mar rojo se abrió. Bien, pues a pesar de todas estas experiencias, este pueblo no creyó, a pesar de que Dios les había dicho, Dios personalmente les había dicho: la tierra yo se las daré. Sin embargo, este pueblo, al escuchar aquellas palabras de los 10 espías,
se acobardaron y su carácter inmediatamente cambió de venir tan tranquilos y tan gozosos porque iban a tener una nueva tierra, y cayeron en la cobardía. Y entonces, ¿qué fue lo que como consecuencia de lo cobarde hicieron? Se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Aarón. En otras palabras, se rebelaron contra Dios. Porque después de todo, Moisés y Aarón no eran más que siervos de Dios, que les habían inculcado la fe y la confianza en el Señor. ¿Cuántos de nosotros somos culpables precisamente de esto? Después de que hemos visto maravillas, cosas extraordinarias que el Señor ha hecho en nuestras vidas, apenas, como luego se dice por ahí vulgarmente, se nos atora el carretón un poquito, ya estamos dudando de la misericordia de Dios y del poder de Dios. Apenas experimentamos unos cuantos reveses en nuestra vida y nosotros inmediatamente nos desanimamos. Y entonces comenzamos a pensar, ¿realmente estará Dios conmigo? Y entonces estas personas se volvieron pusilánimes. Y eso es precisamente lo que acontece a toda aquella persona que no confía en el Señor y que después de haber creído y visto sus milagros, cuando caemos en la duda y la incredulidad, nos volvemos cobardes y pusilánimes. Nuestro carácter se viene por los suelos. A pesar de que hemos visto las maravillas de Dios. Mis amigos y mis hermanos, cuando nosotros hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas y que para nosotros las cosas marchan de una manera increíblemente extraordinaria, somos las personas que se destacan por la fe y la confianza. Pero apenas comenzamos a tener un poco de dificultades y nos volvemos atrás. Nos volvemos atrás. Es lamentable. Es lamentable. Pero eso sucede en nuestras vidas. Y con ello comprobamos que realmente la fe que nosotros teníamos en el Señor era nada más para cuando la situación era una bonanza. Cuando comienzan a haber problemas y dificultades, entonces ya no creemos en Dios. No creemos que Dios está ahí. Pero mis amigos y mis hermanos, tenemos nosotros que entender que para que nosotros logremos la conquista de la tierra de Canaán, tenemos que luchar y tenemos que enfrentarnos a gigantes. Pero como dijo Josué y como dijo Caleb, con nosotros está Jehová de los ejércitos, no tenemos por qué temer. Esta gente, fíjense lo que hizo, y él gritó y dio voces y lloró toda aquella noche. Imagínense nada más, después de haber vivido en su vida esa vivencia increíble de los milagros de Dios, ahora estaban llorando y gritando. Su carácter se había ido para abajo. La incredulidad, mis amigos y mis hermanos, es terrible, es espantosa. Dios
es un Dios real. Él está allí para nosotros. No tenemos por qué desconfiar si hemos creído en Jesucristo. Si nosotros hemos tomado una decisión por Cristo, si nosotros hemos decidido seguir a Dios a través, como enseña su palabra, y a través de esta vida, entonces, creámoslo. Dios cumple su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Para que creas. Segundo, ¿qué hace la incredulidad? La incredulidad entorpece la obra de Dios. La entorpece. Versículos 5 al 9. Vean lo que nos dicen los versículos 5 al 9. Dice de la siguiente manera: Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, etc. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Llegado el momento en que se realizara en ese sentido la promesa del Señor y tomaran posesión de ella, es decir, la obra de Dios era una realidad. La promesa del Señor era exacta y Él la iba a cumplir con aquellas personas. Pero en el momento en que se rebelaron y no creyeron a la promesa del Señor, entorpeció la obra de Dios. La obra de Dios iba bien. Hasta esos momentos, el Señor había obrado conforme a la promesa que había hecho por medio de Moisés y por medio de Aarón. Pero apenas aquellas personas se encontraron con un pequeño obstáculo, supuestamente, porque nada más era el informe de aquellas 10 personas. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente no creyeron, y entonces la obra de Dios se paró, se entorpeció, se detuvo. Dice el libro de los Hebreos, y estuvo disgustado el Señor con aquella gente por 40 años. Fíjense bien lo que ocasionó. Es decir, con frecuencia, cuando esta cosa sucede, la iglesia se desalienta. El pueblo definitivamente se desalentó y cayó en la duda y la incredulidad. Y mis amigos y mis hermanos, cuando suceden estas cosas, definitivamente la iglesia, en lugar de caminar, se detiene. Se detiene por causa de la incredulidad. Y no solamente eso, el nombre de Dios es blasfemado. Es blasfemado. Imagínense por unos momentos. Todas las naciones que ya habían oído de los milagros que había hecho Dios con el pueblo de Israel, entonces
al escuchar que iban hacia esa tierra, el temor cayó sobre ellos. Pero al ver que no avanzaron, pues dicen, no, estos definitivamente no pudieron. Se mofaron, se rieron. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Y mis amigos, con mucha frecuencia, eso provocamos nosotros en los incrédulos. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto muchos hermanos cristianos, entre comillas, que se vuelven y se van al mundo? ¿Y qué dice el mundo? Mira, y eran hermanos. Mira, y eran predicadores. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Provocando que el nombre de Dios sea blasfemado. Como consecuencia, imagínense nada más lo que pensará y hará Satanás. ¿Se envanece? ¿Se crece? Y entonces sí, digo, es como cuando Job, que él creyó que podía tumbarlo y le dijo a Dios, bueno, pruébalo y verás, haces esto, y nunca logró. Si lo ha logrado, dice, ahí está. ¿Ustedes? Eso es lo que nosotros, con nuestra incredulidad, provocamos incluso en nuestra propia vida, que Satanás se ría de nosotros. ¿Sí? Muchas cosas ha logrado Satanás a través de supuestos cristianos que se vuelven atrás por incredulidad, o simplemente que nosotros nos comportamos negativamente por dudas y por incredulidad. Y entonces la obra del Señor sufre menoscabo y se entorpece el avance y el progreso del trabajo del Señor. Es por eso entonces que se hace necesario que nosotros tomemos muy bien en cuenta la decisión que hemos tomado y que estemos conscientes que Dios está allí vigilando nuestra vida y Él ha prometido guiarnos aún más allá de la muerte, pero siempre y cuando nosotros realmente creamos y confiemos. El Señor va a hacer su obra, porque no por nosotros se va a detener, va a continuar. Pero qué terrible para aquellos que dudaron y no confiaron. Es por eso entonces que para nosotros es bien importante que nuestra fe esté bien fincada en Jesucristo, que es la única base de nuestra fe y de nuestra salvación, Jesucristo. Porque de lo contrario, si nosotros dudamos, los estragos que hará en nuestra vida y también en nuestra influencia con los demás serán terribles y desastrosos. Y por último, la incredulidad desata la ira de Dios. Versículos 10 al 12 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré,
y así te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Se dan cuenta? El Señor se indignó, y con razón. ¿Por qué? Porque ante las demás naciones que habían oído, daban la imagen con eso que ellos habían hecho, daban la imagen que ese Dios era débil. No pudo. Y Moisés les dice a Dios, no los destruya. ¿Qué van a decir los egipcios? Porque no pudo. Y en meterlos a la tierra prometida, los mató. No. Y es cierto. ¿Qué pensó la gente? ¿Qué pensaría la gente? Pues que era un Dios débil. Que era un Dios como cualquier otro Dios tribal. Solamente de una nación ahí pequeñita, pero que no podía más. Pero no solamente eso. También daba la imagen que en realidad era un Dios malo. Porque en realidad no cumplía las promesas que él hacía. Entonces, pues malamente los había sacado. Imagínense nada más la imagen que este pueblo dio, y que en un momento dado, al nosotros dudar y desconfiar del amor de Dios, eso es lo que estamos haciendo también, creyendo que entonces Dios no las puede, no puede en ningún sentido, cuando sabemos que Él es todopoderoso, que Él dice textualmente, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo le es posible. Y Jesucristo dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en este pasaje en relación con la situación de estas personas? Que se perdieron de la bendición de encontrarse en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, como les dijeron Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero se la perdieron, y toda aquella generación que no creyó cayó en el desierto. Solamente Josué y Caleb, que habían creído, entraron a la tierra prometida, juntamente con los niños que crecieron, y que aquellas personas decían que los niños iban a morir y las mujeres también, y fueron los que entraron. Nosotros debemos de estar conscientes de que el Señor, que ha prometido en su palabra todas las bendiciones que nosotros vemos a través de ella, hemos de creer y confiar que es real. Y la próxima vez que tengamos de repente una duda que nos asalte en la mente o en el corazón, arrojémosla inmediatamente, porque eso denigra el carácter de Dios. Porque eso, mis hermanos, realmente habla mal de Dios. Y nosotros estamos para glorificar el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Castigó a los culpables. Y mis hermanos, cuando nosotros dudamos de Dios, Dios nos castiga. Es más, le dijo a Moisés, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de ti, oh Jehová, que estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Dios se calmó y se tranquilizó con la oración de Moisés. Moisés intercedió, sí, pero todas aquellas personas cayeron en el desierto y fueron castigadas. ¿Por qué? Porque dudaron de Dios. Mis amigos y mis hermanos, Dios es real y Él se ha revelado en su divina palabra. Creámosle, y todas las promesas que tenemos aquí son reales, son para nosotros, son para los que confiamos en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, si aún no te has decidido por Cristo, decídete por Cristo, porque solamente aquellos que están en Cristo tienen las bendiciones que están prometidas en su palabra. Y si estás en Cristo, continúa en Él. No dudes, no desconfíes, cree al Señor, porque al que cree, dijo Cristo, todo le es posible. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, por siempre jamás. Amén. Que Dios los bendiga.